Hola, muy bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. En la receta del día de hoy vamos a realizar un exquisito pastel de papa relleno de carne, acá en Cocina Fácil, con Lore. Para comenzar a realizar la receta de pastel de papa, vamos a necesitar los siguientes ingredientes: carne molida o picada, cebolla picada, condimentos, sal, huevos, aceite y papa. Primero que nada, en una cacerola vamos a colocar agua y vamos a colocar las papas cortadas a la mitad y las vamos a dejar que hiervan. Vamos a tapar la olla. Luego, en un wok o en un sartén vamos a colocar un poquito de aceite. Y vamos a colocar la carne molida. Yo en este caso tengo una carne molida intermedia. No es solamente la carne sola, sino que es la carne que tenga apenas un poquito, que se le note como la grasita, ¿sí? Porque si la hacemos con la carne picada, la carne, nos va a salir un picadillo muy seco y no es lo que estamos queriendo. Lo vamos a ir revolviendo para que se nos vaya cocinando la carne y le vamos a colocar la mitad de la cebolla que hemos picado. Vamos a revolver y vamos a colocar la otra parte de cebolla que nos había quedado. Volvemos a revolver y vamos a dejar que se vaya cocinando y de vez en cuando vamos a ir revolviendo para que se nos integre la cebolla junto con la carne. Ahora, ya que ha hervido las papas, vamos a colocarle 2 huevos. Vamos a dejar que siga hirviendo hasta que las papas se tiernicen. Ahora, con la preparación de la carne con la cebolla, vamos a echarle los condimentos y la sal. En este caso tenemos pimentón, ají molido y comino. Seguimos revolviendo y vamos a dejar hasta que se cocine. Acá, como verán, ya tenemos prácticamente cocinada el picadillo. Vamos a revolver un poquito más. Vamos a apagar el fuego y reservar. Una vez que las papas ya están tiernas, cuando las pinchemos con un cuchillo, vamos a retirarlas del fuego y las vamos a colar. Una vez que ya las tengamos coladas, las vamos a colocar en un bol y vamos a proceder a pisar las papas para lograr un puré. Cuando ya tengamos bien pisada la papa, le vamos a colocar 2 cucharaditas de sal fina. Vamos a colocarle también el huevo y vamos a terminar de integrar todos los ingredientes, ¿sí? Acá también le voy a colocar un poquito de pimienta. Y terminamos de mezclar todo. Ahora, en la fuente donde vamos a preparar este pastel de papa, vamos a colocar la papa en pequeñas
porciones. Y acá tengo agua y una cuchara que es con la que vamos a ir esparciendo, ¿sí? Tomamos pequeñas porciones de el puré que hemos realizado y los vamos a ir poniendo alternados sobre la fuente. Ahora vamos a ir mojando la cuchara con agua y vamos a ir esparciéndola hasta cubrir toda la superficie de la fuente. Una vez que ya la hemos esparcido, ahora le vamos a colocar el huevo que habíamos colocado con el agua que esté hirviendo con las papas, ¿se acuerdan? Bueno, ese lo vamos a cortar en pequeños trozos y también lo vamos a ir poniendo sobre la papa que hemos puesto en la fuente. Este es optativo, si ustedes no le quieren colocar huevo, lo mismo lo saltean al paso, digamos, ¿sí? Ahora le vamos a colocar el picadillo que habíamos reservado. Acá ya lo tengo un poco frío. Lo vamos a poner sobre el puré y el huevo. Y lo vamos a esparcir, ¿sí? Con la cuchara de madera. Yo no le había nombrado el queso mantecoso, ¿sí? Lo vamos a cortar en cubos, ¿sí? Si ustedes también no le quieren colocar queso, está bien, pueden seguir la preparación salteando el queso. Pero sale muy rico con este tipo de queso. Es un queso mantecoso o cremoso. Una vez que colocamos el queso sobre el picadillo, vamos a volver a colocar pequeñas porciones del puré, ¿sí? La vamos a ir alternando. Y volvemos a repetir el tema del agua con la cuchara para esparcirla a todo el puré sobre la fuente. Bueno, y así nos quedaría el pastel con la otra parte del puré. Yo lo hice en esta fuente de vidrio porque quería que apreciaran cómo quedan las capas, ¿sí? No sé si alcanzan a ver. Digamos, ese es el puré, la carne y otra vez el puré, ¿sí? Yo acá le hago un pequeño, digamos, adorno para que no quede tan simple, ¿sí? Esto queda a criterio de ustedes. Y lo vamos ahora a llevar al horno para gratinar, ¿sí? Puede ser a un horno de 180 o 200 grados. Cuando ustedes ven que ya tomó colorcito en la parte de arriba del puré, ya estaría listo para servirlo. Bueno, así nos ha quedado este pastel de papas, ¿sí? Miren qué bonito cómo se aprecian todas las capas que le hemos colocado. ¿Sí? Es una receta que no lleva mucho tiempo, lleva pocos ingredientes y por cierto es muy rendidora. Este pastel de papa lo pueden reservar y lo pueden calentar en cualquier momento, puede hasta una semana estar guardado. Miren qué bonito color que tiene. Lo pueden compartir. Le pueden dar like, se suscriben, toca la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.